Hola, muy buenas. Concededme 30 segundos antes de comenzar el capítulo propiamente dicho para anunciaros que el podcast del Búho acaba de ser galardonado con el premio a Mejor Podcast Cultural por parte de la Asociación Podcast, que acaba de entregar su segunda edición de sus premios especiales a podcast en Alicante. Muchas gracias a la asociación por concederme este honor y también muchas gracias a todos vosotros que me estáis concediendo un premio cada vez que pulsáis el play. Pero vamos a pasar directamente con el contenido, que a eso es a lo que venimos. Y os voy a poner una anécdota que me ha enviado mi amiguete Roy Deckard, podcaster de aquí de Zaragoza, que ocupa menos de 2 minutos de duración y que ha sido remitida a elpodcastdelbúho@gmail.com. Dentro audio. Hola, soy Roy Decar del podcast de Sonidos 2.0 y el otro día que Jorge andaba preguntando qué tal nos parecía un tema para este podcast, en respuesta a lo que dijimos, pues nos llamó a modo de broma, por supuesto, malandrines. Una palabra que se me quedó fija en la mente y me hizo preguntarme qué es un malandrín. Bien, pues un malandrín era una especie de gente armada o bandido que andaban por tiempos de Luis VIII, apodado el León, en los siglos XII y XIII. Fueron conocidos como aventureros o tardevenidos. Se solían erigir como jefes a gente de distinción que por algún lance o duelo o aventura pertinente se les declaraba proscritos o caídos en desgracia frente al rey, si a este no les sentaba bien. Son nombrados en la obra de Luis Bonilla, titulada El aventurero, que cambió el rumbo de la historia. Y otro autor, Tomás Salvador, con sus Las compañías blancas, los malandrines. En el diccionario se define malvado, perverso o con malas intenciones. Aunque claro está, hoy día no llamamos a nadie malandrín, a modo de ofensa. Y sí, en cierta forma, pues a modo de simpatía, para defender a alguien que en apariencia ha hecho algo mal. Muchísimas gracias, Roy Deckard, por enviarme esta anécdota. Y sed todos bienvenidos al capítulo XL Palito X del podcast del Búho. Año 480 a.C. Un gigantesco ejército comandado por el rey persa Jerjes está invadiendo Grecia por el norte. La oposición planteada por los griegos en tierra, comandada por el rey Leónidas y sus 300 espartanos, ha sido derrotada. Ahora el general Temístocles tendrá que recurrir a su más aguzado ingenio y a su inteligencia para derrotar en el mar a la invencible flota persa. La batalla de Salamina, una de las más decisivas de la historia, está a punto de comenzar. La batalla de Salamina enfrentó a dos grandes potencias de la antigüedad, mucho antes de que el Imperio romano surcase el Mediterráneo, y mucho antes de que Alejandro Magno conquistase a medio mundo conocido, mucho antes de todo eso. Estamos hablando del germen de la Grecia clásica, a principios del siglo V, cuando los escultores aún no habían dado forma a los frisos del Partenón. El Partenón ni siquiera existía. Estamos hablando del inicio del esplendor de Atenas, una época en la que el gran imperio aqueménida ambicionaba el mar Egeo, había conseguido conquistar las costas del oriente griego, es decir, lo que hoy es Turquía, que entonces era Grecia. Las ciudades de Jonia, que así se llamaba el Asia Menor para los griegos, tenían una cultura completamente griega y habían caído bajo el dominio del imperio persa. Pues bien, el imperio persa ambicionaba conquistar el otro lado de Grecia, lo que hoy es la Grecia actual, y para eso desembarcó a una serie de ejércitos en las playas de Maratón. Estaban un poco picados porque las ciudades jonias eran un poco revoltosas y habían conseguido incendiar la ciudad de Sardes. Darío, el gran rey de los persas, estaba muy enfadado con los griegos y les quería hacer morder el polvo. Quería devolverles la jugada incendiando Atenas. Así que cuando desembarcó sus huestes en Maratón, no se esperaba encontrarse con los hoplitas de Atenas. Esparta fue avisada para ayudar a Atenas, pero los invencibles guerreros espartanos no acudieron a la llamada de los griegos, que mandaron a su más rápido mensajero, a un tal Filípides, que en 2 días recorrió a pie 250 kilómetros para dar la noticia a los espartanos.
que dijeron que llegarían muy tarde para lo que los atenienses estaban dispuestos a afrontar. Así que la batalla de Maratón se libró entre unos 10.000 atenienses, ayudados por unos cuantos vecinos, que eran apenas 600, junto con los más de 17.000 persas. Ahí es donde podemos vivir la primera gran batalla de la infantería de los hoplitas atenienses, que derrotaron a la caballería y a los arqueros persas y les hicieron dar media vuelta y volverse por donde habían venido. Darío montó en cólera y empezó a preparar una gran invasión de la Grecia continental, una invasión que vería reunido al mayor ejército que hasta entonces había visto la humanidad. Desafortunadamente para Darío, la muerte lo alcanzó en el año 486, solo 4 años después de la derrota de Maratón. Pero su hijo Jerjes I a partir de entonces, el gran rey Aqueménida, decidió continuar con el legado de su padre y reunir un enorme ejército que en el año 490 partió del corazón de Persia para rodear el Mar Negro y acometer la invasión de Grecia desde el norte. Si nos fiamos de lo que nos dice un historiador contemporáneo, un tal Heródoto de Halicarnaso, las huestes de Jerjes eran de 2.500.000 personas. Una clara exageración. Los historiadores actuales hablan de un ejército nada desdeñable de 150.000 personas que secaría ríos y agotaría todos los recursos de las zonas por donde iba pasando. Una enorme potencia militar que era imposible de detener, aunque los griegos hicieron lo que pudieron, porque se consiguieron aliar in extremis en la Liga Helénica. Las polis griegas, no todas, eso sí, consiguieron aliarse y juntar unas cuantas fuerzas militares terrestres para salir al paso de este ejército, en el llamado Paso de las Termópilas. Hay que decir que Esparta volvió a dejar un poco en la estacada a Atenas, porque nada más que envió a 300 espartanos. Eso sí, el rey Leónidas, uno de los 2 reyes de Esparta, siempre tenía que haber uno de los 2 reyes espartanos en la guerra y el otro tenía que quedarse en la ciudad, pues el rey Leónidas estuvo al mando de aquel ejército de unos 4.000 o 6.000 soldados en el que solamente 300 espartanos participaron, que os voy a contar que no sepáis ya. Pero lo cierto es que Esparta decidió quedarse ahí al sur de Grecia y no salir tan al norte a parar a los persas. Decidieron esperarlos en el istmo de Corinto, un lugar bastante más propicio para hacer una defensa militar. Así que Atenas, con esa endeble defensa que se planteó al mando de Leónidas, pues apenas se consiguió salvar de un destino fatal. Una vez derrotado y muerto el valeroso Leónidas, Atenas ardió en llamas. La Acrópolis y todos sus templos, así como las tumbas de los antepasados atenienses, se vieron completamente profanados por el rey Jerjes. Los atenienses vieron desde la isla de Salamina cómo su ciudad ardía en llamas. Al mismo tiempo que la derrota de Leónidas, había habido otra batalla, la batalla naval de Artemisio, una batalla entre griegos y persas que quedó en tablas. Pero los griegos no se podían permitir acabar una batalla naval contra los persas en tablas, porque se dice que los persas habían aglutinado a casi 800 naves de guerra. Hay fuentes que hablan de 1.200 naves, mientras que los griegos apenas tenían 300, 200 de ellas atenienses. Con lo cual, después de la quema y de la profanación de la ciudad de Atenas, los atenienses decidieron ganar esta batalla con sus naves. Decidieron ganar esta batalla en las costas de la propia isla de Salamina. La gran hazaña de un gran personaje llamado Temístocles está a punto de comenzar. Tras las derrotas que los persas habían infligido a los griegos en esta guerra, se decidió cambiar un poco las tornas, se decidió replantear un poquito la estrategia. Lo que ocurre es que los atenienses ya habían visto arrasada su ciudad, habían visto cómo la infantería del sur de Grecia, comandado por los espartanos, había decidido dejar a Atenas a su suerte.
Pero la fuerza de Atenas no residía en esta época en la infantería, empezaba a residir en el mar, en los trirremes, una nueva máquina de guerra que se atribuye inventada a los corintios y que consistía en una especie de tanqueta, por así decirlo, que iba a remos. Los trirremes eran unos barcos de vela a los que se les quitaba la vela cuando había que salir al mar a guerrear, y que estaban equipados con un mortífero espolón en la proa, en la parte de delante, con el cual embestían a los barcos y les hacían agujeros por los cuales entraba el agua. Como podéis comprobar, en alta mar, o por lo menos cerca de las costas, era bastante difícil controlar a 3 filas de remeros una encima de otra y a cada lado, para intentar llevar al barco a donde uno quería. Por lo tanto, el entrenamiento que debían llevar estos trirremes era bastante grande. Pero volvamos a la figura de Temístocles. Si pudiésemos comparar al gran Leónidas con Aquiles en la guerra de Troya, sin ninguna duda podríamos comparar a Temístocles con el gran Ulises, porque Temístocles era un lobo de mar y la historia lo ha dejado como un tío bastante inteligente, muy amigo de los subterfugios y de las ardides. Así nos lo hace saber el historiador Plutarco, unos siglos después de la propia vida de Temístocles. Pero os voy a contar qué es lo que se le pasó por la cabeza a este tal Temístocles para conseguir vencer a la superior armada de los persas, porque no olvidemos que los persas prácticamente triplicaban en número de trirremes a los barcos griegos, con lo cual en mar abierto poco o nada tenían que hacer, ya que podrían llegar a hacer una maniobra envolvente sobre los barcos y hundirlos irremisiblemente. Así que a Temístocles se le ocurrió dirigir a los persas hacia el estrecho oriental de Salamina. Salamina es una isla que parece como incrustada en el continente griego, justo al lado de Atenas. En esta isla de Salamina se forma una curiosa formación geográfica, ya que tanto al este como al oeste hay 2 pequeños estrechos, y Temístocles decidió utilizar el estrecho oriental, el estrecho del este de Salamina, para dirigir allí a todos los barcos persas y meterlos en una ratonera donde la superioridad numérica no servía para nada. Pero claro, dicho así parece fácil, porque los persas no eran tontos. Los persas eran mejores navegantes que los griegos, porque los persas habían conquistado Egipto y Fenicia, 2 de las grandes potencias navales del Mediterráneo. Así que algo muy grande tenían que hacer los griegos, un engaño bastante grande para conseguir que los persas, esos poderosos navíos, se metiesen en aquella ratonera. Y vaya que si se le ocurrió a Temístocles, se la jugó mucho, porque decidió enviar a uno de sus esclavos al bando persa para contarles una mentirijilla, para hacerles confundir y hacer que los persas entrasen en el estrecho de Salamina. Se podría decir que la batalla de Salamina se ganó antes de entablar la propia batalla, porque un rumor difundido por el general Temístocles hizo que los persas mordieran el anzuelo y se metieran de lleno en una ratonera en la que fueron embestidos poco a poco por los 200 trirremes atenienses. Los trirremes atenienses, como ya os he dicho, iban armados con un espolón que estaba pensado para hacer vías de agua en los trirremes contrarios. Los trirremes fenicios, que eran los que entraron en el estrecho de Salamina, también iban armados con este espolón, pero eran muchísimo más pesados que los griegos, que estaban preparados para esta batalla, mientras que los trirremes persas estaban pensados para invadir la isla de Salamina y por lo tanto estaban cargados de infantería con sus armaduras y su peso extra, con lo cual eran muchísimo menos maniobrables que los griegos, que apenas tenían una decena de hoplitas a bordo junto con los remeros. Así que imaginaos cómo vio Jerjes derrotada a su flota. Se dice que Jerjes, en lo alto de un risco, presenció cómo la imponente flota de los persas era alanceada constantemente por las embestidas de los barcos griegos. Imaginaos un autobús de línea surcando las aguas, invistiendo a toda velocidad contra un barco. Las maderas deberían rechinar y crujir ante un espolón que hacía enormes vigas de agua en los barcos. Un espectáculo estremecedor que debería de ser digno de ver, o quizá no, desde dentro de la propia batalla. Lo cierto es que gracias a este subterfugio de Temístocles, poco a poco,
los barcos persas fueron siendo capturados o hundidos. Se cree que hasta 245 barcos persas fueron hundidos en esta batalla, con apenas muy pocas bajas por parte de los griegos. ¿Y cómo fue esto posible? Pues si veis la isla de Salamina en un mapa, veréis que el estrecho del Este es muy estrecho, como su nombre indica, y que una flota de 600 barcos apenas habría cabido por ahí, sobre todo porque la marea los iba arrastrando hacia la costa, y los barcos se iban apelotonando conforme los griegos los iban embistiendo, convirtiendo aquello en una especie de atasco en hora punta de barcos que apenas podían navegar porque no tenían velas, dependían únicamente de sus remos, y los remos de unos barcos con otros iban chocando porque estaban apelotonados, ya que los griegos los iban empujando hacia la costa. Un auténtico desastre que fue sin ninguna duda propiciado por el ardid de Temístocles, que con mucha inteligencia ha pasado a la historia como un viejo zorro, también un viejo lobo de mar, ya que a los mandos de su propia nave fue gobernando la vanguardia de la élite de la flota ateniense, que a partir de esta batalla fue, sin ninguna duda, el gran dominador de los mares del Mediterráneo oriental. Esta es la primera gran victoria de los atenienses en el mar, e hizo que Jerjes en persona abandonase Grecia y se volviese a Asia Menor, dejando a su general Mardonio al mando de las tropas persas, que no renunciaban a la conquista de Grecia, pero que se habían visto humilladas gracias a esta derrota en Salamina, en una guerra que todavía no había terminado. La guerra no terminó aquí, pero se decidió aquí, sin ninguna duda, porque el gran Jerjes se vio muy afectado por esta derrota. El gran Jerjes, que se creía invencible con su gran ejército, vio que ese enorme ejército costaba mucho de mantener y que el avance del mismo había sido más lento de lo esperado, con lo cual esto, unido a la gran derrota que sufrieron en Salamina, fue un acicate para que diese media vuelta y volviese a ocuparse de sus asuntos en el imperio persa. No obstante, como ya he dicho, el ejército de los persas quedó al mando de Mardonio, el cual también fue derrotado en la batalla de Platea, solo un año después, en el 479 a.C., lo cual dio al traste con las ambiciones de los persas en Grecia, y empezó una nueva época de esplendor por parte de las poleis griegas. Es curioso ver cómo la historia, y también cómo en la época moderna, exaltamos sobre todo la derrota de Leónidas antes que la victoria de Temístocles, siendo que la victoria de Temístocles fue debida a una serie de heroicas decisiones. Los atenienses decidieron no abandonar la isla de Salamina, sino plantar batalla en el mar, con el grueso de su ejército, que eran los barcos, y no decidieron dar marcha atrás y acompañar al ejército griego de tierra al istmo de Corinto. Así que fue algo bastante heroico por parte de los griegos, sobre todo de los atenienses, pero que curiosamente no ha pasado tanto a la historia como algo tan heroico como la muerte de Leónidas. Os quiero ahora, eso sí, decir algo que no os había omitido hasta ahora. A veces me guardo ases en la manga para sacarlos más adelante, y este es el caso. Os he omitido adrede que Atenas estaba empezando a vivir una serie de cambios políticos determinantes. Atenas, a principios del siglo V, y gracias a las reformas que un tal Clístenes había llevado a cabo a finales del siglo VI, estaba empezando a abrazar un nuevo sistema político llamado democracia. Si Jerjes hubiese vencido, si los persas hubiesen conquistado definitivamente Grecia, los atenienses no habrían podido seguir desarrollando su democracia, y por lo tanto el arte y la cultura griega, el germen de nuestra cultura occidental actual, habría sido engullido por los persas, porque todavía el arte griego y su cultura griega no estaban desarrollados. ¿Qué habría ocurrido entonces? ¿Cómo sería la actual cultura occidental? Tened en cuenta, sin ninguna duda, que el Renacimiento en el siglo XV nunca se hubiese iniciado, y por lo tanto la revolución industrial tampoco habría llegado a formar parte
de la historia de la humanidad, porque el liberalismo político, que se alimentaba en su germen de la democracia ateniense, no se habría llevado a cabo. ¿Qué diferente habría sido la historia de la humanidad si no hubiese sido por esta batalla de Salamina? No quiero terminar este podcast sin recomendaros leer una estupendísima novela del autor Javier Negrete, una novela titulada Salamina, en la cual se nos narra todos estos acontecimientos que os he venido contando, de una manera muy cercana y muy bien escrita. Además, Javier Negrete tiene el detalle de terminar la novela explicándonos qué partes son de su invención y qué partes son hechos históricos contrastados. Bajo mi humilde opinión, yo creo que toda novela histórica debe tener un apéndice como este, en el cual se nos explique qué parte es inventada y qué parte no lo es. Así realmente podremos aprender historia gracias a las novelas históricas. Os la recomiendo. Se titula Salamina y el autor es Javier Negrete. Os recomiendo 1000 veces acercaros a este tipo de novelas y de narraciones antes que a las fuentes propiamente dichas. Las fuentes históricas que conservamos de esta época son como los restos que nos han quedado de un gran naufragio, porque muchísimos historiadores de la época que escribieron sobre las guerras médicas y sobre esta época de la historia griega se han perdido. Conocemos los nombres de los historiadores, pero no conocemos su obra, porque las diferentes guerras y las barbaries humanas han hecho que muchas fuentes históricas que nos habrían dejado claro qué cosas que nos cuenta Heródoto son ciertas y qué cosas no lo son, podemos tomar en serio. Porque el gran Heródoto de Halicarnaso, este gran historiador que antes os he mencionado, vivió pocos años después de estas guerras médicas, pero sus testimonios son un poco endebles. Qué pena que muchas otras fuentes históricas se hayan perdido por el camino, porque nos habrían servido para esclarecer los prolegómenos y las consecuencias, así como los hechos de esta batalla de Salamina, que realmente es la batalla naval menos documentada de la historia, porque apenas tenemos fuentes que nos expliquen el transcurso de dicha batalla. Una gran pena que tengamos que recurrir a las conjeturas y a los restos arqueológicos que apenas se conservan para intentar dirimir qué ocurrió en la batalla que decidió el destino de la civilización occidental. Espero que os haya gustado este podcast. Podéis poneros en contacto conmigo en el podcastdelbuho@gmail.com, así como podéis dejar comentarios en el podcastdelbuho.com. También podéis hablar conmigo en Twitter. Mi usuario es _Jorge_. También voy a intentar empezar a utilizar a partir de ahora la cuenta oficial de Twitter del Podcast del Búho. La cuenta es @podcastdelbuho. Y también os aconsejo que os unáis al grupo de Facebook, el Podcast del Búho, Historia y Mitología, que está muy cerquita de llegar a los 500 integrantes. Toda una hazaña y no la de Salamina. Por otro lado, muchas gracias a Roy Descartes por enviarme la anécdota introductoria y muchísimas gracias a los organizadores de las jornadas de podcasting 2011 que la semana pasada se celebraron en Alicante. Se dejaron ahí media vida y salieron genial estas jornadas de podcasting en las que pude conocer a muchos podcasters y volver a encontrarme con otros que ya vi el año pasado en Barcelona. 1000 gracias a todos. A vosotros, oyentes, os emplazo al siguiente episodio del Podcast del Búho, que va a ser bastante especial, porque ya va a cumplir su número 50. Así pues, nos veremos en el capítulo L del Podcast del Búho. Un saludo.